¿Alguna vez has sentido que estás jugando un juego cuyas reglas nunca te explicaron del todo? Caminas por la vida con una sensación inquietante en el pecho, como si hubieras llegado tarde a una reunión donde se repartieron las verdades más importantes de la existencia. Te dijeron que si estudiabas, si trabajabas duro, si eras una buena persona y seguías el camino marcado, la felicidad y la estabilidad vendrían a buscarte a tu puerta. Pero aquí estás, años después, mirando el espejo y preguntándote en qué momento se torció todo. Nadie me advirtió sobre esto cuando era joven. Y lo que es peor, sospecho que no fue un olvido casual. Siento que hubo un silencio cómplice, un velo corrido a propósito para que no viéramos la maquinaria que consume nuestros años más vibrantes a cambio de promesas de humo. Hay una injusticia profunda en el hecho de que las lecciones más vitales solo se aprendan cuando el tiempo ya ha cobrado su factura más alta. En este vídeo, no solo voy a contarte lo que me ocultaron, voy a desmantelar, capítulo a capítulo, esa arquitectura de mentiras que nos mantiene pequeños, cansados y resignados. Quédate hasta el último segundo, porque lo que voy a revelarte en el capítulo final es la única llave para recuperar el terreno que te robaron sin que te dieras cuenta. Bienvenido a la verdad que nadie se atrevió a decirte. Capítulo 1. La trampa de la línea recta. Crecimos creyendo en la geometría del éxito, una línea recta que sube sin detenerse. Primaria, secundaria, universidad, un empleo estable, ascensos, jubilación. Nos vendieron este mapa como si fuera la única ruta segura a través de la selva de la vida. Pero nadie me advirtió que esa línea recta es, en realidad, una cinta de correr diseñada para mantenerte en el mismo sitio mientras otros aprovechan tu energía. La injusticia comienza en el aula. Nos enseñaron a obedecer el timbre, a pedir permiso para hablar, a buscar la validación en una nota roja o azul. Nos programaron para ser piezas intercambiables de un motor que no nos pertenece. Nadie me dijo que la vida no es una escalera, sino un océano salvaje donde las corrientes cambian sin previo aviso. Cuando eres joven, crees que si sigues las instrucciones del manual, el resultado está garantizado. Pero el manual es viejo, está escrito por personas que vivieron un mundo que ya no existe, o peor aún, por personas que se benefician de tu previsibilidad. ¿Por qué nadie me dijo que fracasar a los 20 años no es una tragedia, sino un requisito? ¿Por qué ocultaron que la seguridad es una ilusión que se paga con libertad? Me siento estafado al recordar cuántas noches de insomnio pasé angustiado por no encajar en un molde que, ahora lo sé, estaba roto desde el principio. Nos robaron la capacidad de improvisar, de abrazar el caos, de entender que el camino más corto hacia tu propósito personal casi nunca es una línea recta. El misterio de por qué se nos empuja a todos por el mismo embudo se resuelve cuando entiendes que una masa de gente que piensa igual es mucho más fácil de pastorear. Te quitaron la brújula para darte un itinerario impreso, y hoy es el día en que empiezas a romper ese papel. Capítulo 2. El robo del tiempo presente. El segundo gran secreto es quizás el más doloroso de aceptar: nos educaron para vivir siempre en el después. Cuando seas mayor, cuando te gradúes, cuando tengas casa, cuando te cases, cuando tus hijos crezcan, cuando finalmente te jubiles. Nos convirtieron en mendigos de un futuro que nunca termina de llegar. Nadie me advirtió que, mientras yo esperaba que mi verdadera vida comenzara, la vida misma se me estaba escapando por los dedos como arena fina. Existe una injusticia sistémica en cómo se nos enseña a despreciar el presente. Se nos entrena para sacrificar el ahora en el altar de un mañana incierto. Y el misterio aquí es: ¿quién se queda con el valor de tu tiempo mientras tú estás distraído planeando tu felicidad para dentro de 10 años? La respuesta es amarga. El sistema se alimenta de tu ansiedad por el futuro. Cuando estás preocupado por lo que vendrá, eres un consumidor perfecto, un empleado dócil, alguien que no tiene tiempo para detenerse y cuestionar si el sacrificio realmente vale la pena. Nadie me dijo que la energía que tienes a los 20 años no es una moneda que puedas ahorrar para usarla a los 60. La biología no funciona así. El tiempo no es dinero, el tiempo es vida, y la tasa de cambio es brutalmente injusta. Me hubiera gustado saber que el éxito no es llegar a la meta, sino tener la capacidad de disfrutar del paisaje mientras corres. Pero nos vendaron los ojos con la promesa de una medalla de oro al final de una carrera que nunca termina. Nos hicieron sentir culpables por descansar, por simplemente ser sin producir.
Hoy entiendo que cada momento de alegría que pospuse por una obligación impuesta fue un robo que me hice a mí mismo, instigado por una sociedad que teme a la gente que sabe vivir en paz con su presente. Capítulo 3. La mentira de la media naranja y la soledad acompañada. Si el robo del tiempo es doloroso, el engaño sobre el amor es devastador. Nadie me advirtió cuando era joven que la narrativa romántica con la que nos bombardean desde la infancia es, en realidad, una receta para la insatisfacción crónica. Crecimos bajo la sombra de una injusticia emocional inmensa. La idea de que nacemos incompletos y que nuestra misión vital es encontrar a esa otra mitad, que mágicamente resolverá todos nuestros traumas, llenará nuestros vacíos y nos dará un propósito. El misterio aquí radica en por qué se nos oculta sistemáticamente la verdad sobre las relaciones humanas. ¿Por qué en la escuela nos enseñan la fórmula de la hipotenusa pero nadie nos enseña a gestionar un conflicto emocional? ¿A establecer límites sanos o a entender la diferencia entre apego y amor? Hay una sensación profunda de estafa cuando te das cuenta, después de varias rupturas desgarradoras o de años atrapado en un matrimonio tibio, que el amor de las películas no existe. Y lo peor no es que no exista, lo peor es que perseguir ese ideal nos incapacita para construir amores reales. Nadie me dijo que buscar a alguien para que te complete es cargar a otra persona con una responsabilidad que no le corresponde. Es un acto de egoísmo disfrazado de romanticismo. Nos vendieron la idea del felices para siempre como un estado estático, una meta a la que se llega y donde termina el esfuerzo. ¡Qué mentira tan cruel! Nadie me avisó que el amor verdadero es un trabajo diario, a menudo sucio, aburrido y desafiante. Que implica negociar con las sombras del otro y, más difícil aún, con las propias. La injusticia se siente en el pecho cuando recuerdas cuántas veces te sentiste inadecuado por estar soltero. Como si fueras un producto defectuoso en la estantería de la vida. O, peor aún, la soledad inmensa que sentiste estando en pareja, porque nadie te explicó que se puede estar terriblemente solo durmiendo en la misma cama que otro extraño. Se guardaron el secreto más importante, la relación más crucial, la que define todas las demás. Es la que tienes contigo mismo. Si no te soportas a solas, ¿cómo esperas que otro disfrute tu compañía sin que se convierta en una dependencia tóxica? Nos programaron para buscar desesperadamente fuera lo que nunca nos enseñaron a cultivar dentro. Capítulo 4. La jaula de oro de la deuda y la apariencia. Entramos ahora en uno de los capítulos más oscuros y mejor guardados por el sistema. La trampa financiera diseñada para mantenerte dócil. Nadie me advirtió cuando era joven que el dinero, en nuestra sociedad, no es solo una herramienta de intercambio, sino un mecanismo de control. La injusticia aquí es estructural y brilla por su ausencia en los planes de estudio. Pasamos años aprendiendo fechas históricas irrelevantes, pero nadie nos dedicó una sola hora a explicarnos cómo funciona el interés compuesto en nuestra contra, que es realmente la inflación o la diferencia vital entre un activo y un pasivo. El misterio es evidente, ¿a quién le beneficia nuestra ignorancia financiera? La respuesta te helará la sangre, a casi todos los que están arriba de ti en la pirámide. Necesitan que seas un analfabeto financiero para que confundas crédito con riqueza. Nadie me avisó que la sociedad de consumo es una maquinaria psicológica diseñada para crear necesidades artificiales en tu mente. Te hacen sentir menos si no tienes el último teléfono, el coche del año o la ropa de marca, y luego, amablemente, el banco te ofrece el dinero que no tienes para comprar esas cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa. Es una estafa perfecta. Te conviertes en un esclavo moderno. Ya no hay cadenas de hierro. Ahora las cadenas son las cuotas de la tarjeta de crédito y la hipoteca a 30 años. La sensación de injusticia es palpable cuando te das cuenta de que trabajas más y más duro, pero el dinero parece evaporarse antes de tocar tus manos. Nadie me dijo que el sistema está diseñado para que vivas al día, con el agua al cuello, porque una persona con ahorros y sin deudas es una persona libre, una persona que puede decir no a un jefe abusivo, una persona que puede tomar riesgos y perseguir sus sueños. Y el sistema teme a la gente libre. Me duele pensar en la energía vital que desperdicié persiguiendo símbolos de estatus vacíos, creyendo que eso era el éxito, cuando en realidad solo estaba construyendo los barrotes de mi propia jaula dorada. Capítulo 5. La traición silenciosa al cuerpo. Si los capítulos anteriores hablaban de la mente y el bolsillo, este habla de la única casa verdadera que habitamos, nuestro cuerpo. La juventud viene con una trampa biológica, un velo de invencibilidad.
Nadie me advirtió con la suficiente gravedad que el cuerpo lleva la cuenta de todo, absolutamente todo. Existe una injusticia profunda en cómo nuestra cultura glorifica el sacrificio de la salud en el altar de la productividad o la diversión desenfrenada. El misterio que rodea a la salud es uno de los más rentables del mundo. Nos ocultan que la verdadera medicina es preventiva, no curativa. ¿Por qué? Porque la prevención es barata, dormir bien, comer comida real, moverse, gestionar el estrés, mientras que la enfermedad es increíblemente lucrativa. Nadie me avisó que tratar a mi cuerpo como una máquina de alquiler, llenándolo de comida basura, privándolo de sueño y sometiéndolo a estrés crónico, no era algo que pudiera arreglar después. El daño se acumula en silencio, como una deuda oculta con intereses altísimos que un día, sin previo aviso, te llega para cobrar. Me siento traicionado al recordar cómo normalizamos el estar exhaustos. Dormiré cuando muera, decíamos con orgullo estúpido. Nadie me dijo que esa frase podría volverse literal mucho antes de lo esperado. Nos vendieron la idea de que la salud es la ausencia de enfermedad, cuando en realidad la salud es vitalidad. La gran injusticia es que nos empujan a un estilo de vida que nos enferma, sedentarismo, comida procesada diseñada para ser adictiva, desconexión de la naturaleza, y luego nos venden la pastilla para tapar el síntoma, sin atacar jamás la causa. Descubrir a los 30, 40 o 50 años que tu vehículo vital está averiado por negligencia propia, guiada por una cultura tóxica, es un despertar brutal. Comprendes demasiado tarde que ningún éxito profesional, ningún amor y ninguna cantidad de dinero importan si no tienes la energía física para disfrutarlos. El cuerpo no perdona, solo espera. Capítulo 6. El espejismo de la felicidad obligatoria. Si hay una injusticia que hiere en lo más profundo de nuestra psique, es la dictadura de la felicidad que nos impusieron desde la cuna. Nadie me advirtió cuando era joven que no estar bien también está bien. Crecimos rodeados de sonrisas de plástico en la publicidad, en los libros de texto y, ahora, en la tiranía de las redes sociales. Se nos vendió el misterio de que la felicidad es un destino final, una especie de estado de gracia permanente que alcanzaríamos si tan solo tuviéramos el trabajo adecuado, la pareja perfecta y el cuerpo ideal. Pero lo que no nos dijeron es que esa búsqueda frenética de la felicidad es, irónicamente, la fuente más grande de nuestro sufrimiento. La injusticia radica en la patologización de la tristeza. Nadie me avisó que las emociones oscuras, el miedo, la melancolía, la rabia, el vacío, son maestras necesarias. Nos enseñaron a esconderlas, a medicarlas, a avergonzarnos de ellas como si fueran defectos de fábrica. Siento una rabia contenida al pensar en cuántos años pasé fingiendo estar bien para no incomodar a los demás, mientras por dentro me ahogaba en un mar de dudas que nadie me enseñó a navegar. El gran misterio es por qué la sociedad necesita que estemos siempre positivos. La respuesta es cruel: una persona que se permite sentir su dolor es una persona que se detiene, que reflexiona, que cuestiona. Al sistema no le servimos tristes porque la tristeza ralentiza el consumo, nos quieren eufóricos o ansiosos, porque solo así seguimos corriendo detrás del próximo objeto o la próxima experiencia que promete llenar un vacío que ellos mismos crearon. Me siento estafado por cada échale ganas que recibí cuando lo que necesitaba era que alguien me dijera: la vida duele a veces, y está bien sentarse en la oscuridad un rato. Nos robaron la resiliencia emocional al darnos una visión infantil de la existencia. Nos ocultaron que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de permanecer íntegros en medio de la tormenta. Hoy veo a una generación entera perdida en el narcisismo de la autoayuda barata, buscando un bienestar que es tan superficial como un filtro de fotografía. La verdadera madurez, la que nadie me advirtió que tendría que conquistar por mi cuenta, es abrazar la totalidad de la experiencia humana, con sus luces y sus sombras más atroces, sin pedir perdón por sentir. Capítulo 7. La desmitificación de los gigantes y la herencia del silencio. Llega un momento en la vida, un momento de una claridad aterradora, en el que miras a tus padres y a los adultos que te rodeaban y te das cuenta de que ellos tampoco tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Nadie me advirtió que los gigantes que guiaban mis pasos eran, en realidad, niños asustados disfrazados de autoridad. Existe una injusticia generacional masiva en el silencio que nuestros ancestros mantuvieron sobre sus propios fracasos y traumas. Nos entregaron un guión de perfección que ellos mismos no pudieron cumplir, obligándonos a cargar con el peso de sus expectativas no realizadas.
El misterio de por qué nuestros padres nos ocultaron sus debilidades se resuelve con la compasión, pero no deja de ser una traición a nuestra educación emocional. Nos hicieron creer que el mundo era un lugar ordenado y que ellos sabían el camino, cuando en realidad estaban improvisando entre el miedo y el deber. Nadie me dijo que heredamos los traumas no resueltos de nuestro linaje de la misma forma que heredamos el color de los ojos. Me siento indignado por el tiempo que perdí tratando de complacer a personas que proyectaban en mí sus propias frustraciones, sin avisarme que yo no era la continuación de sus vidas, sino un principio nuevo. Nadie me advirtió que ver a mis padres envejecer y perder su aura de invencibilidad sería uno de los dolores más grandes y solitarios. La injusticia de que el tiempo nos robe a nuestros referentes antes de que estemos listos para ser nuestros propios guías es algo que nadie menciona en la juventud. Me hubiera gustado que me dijeran, tu padre está cansado, tu madre tiene miedo. No les pidas todas las respuestas. En lugar de eso, nos dejaron crecer con una fe ciega que, al romperse, nos dejó a la deriva. Descubrir que la jerarquía de la vida es un teatro de sombras donde todos estamos fingiendo es un despertar brutal. Comprendes que la verdadera libertad empieza el día que perdonas a tus padres por ser humanos y decides dejar de cargar con las maletas de dolor que ellos no supieron cerrar. Pero, ¿qué alto es el precio de ese entendimiento cuando ya han pasado décadas? Capítulo 8. El fraude de la inteligencia académica vs. La sabiduría de vida. Nos pasamos los primeros 20 años de nuestra existencia encerrados en aulas, memorizando datos que Google puede responder en un segundo, bajo la promesa de que ese conocimiento nos haría exitosos. Nadie me advirtió que el sistema educativo es, en realidad, una fábrica de empleados dóciles y no un centro de sabiduría. La injusticia es flagrante, nos enseñaron a resolver problemas matemáticos complejos, pero nos dejaron analfabetos en cómo resolver un conflicto de pareja, cómo gestionar el duelo o cómo encontrar un propósito que le dé sentido a nuestra respiración. El misterio es por qué se nos oculta que las habilidades más importantes para la supervivencia y la plenitud no se califican con notas del 1 al 10. Nadie me avisó que ser el mejor de la clase no me serviría de nada cuando la vida me golpeara con una crisis existencial a mitad de la noche. Siento una profunda sensación de estafa al ver cómo el sistema castiga la curiosidad y premia la obediencia. Nos enseñaron a buscar la respuesta correcta en lugar de enseñarnos a hacer las preguntas difíciles. Nos hicieron creer que la inteligencia era un título colgado en la pared, ocultándonos que la verdadera inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, de sentir empatía y de mantener la calma cuando todo a tu alrededor se desmorona. Nadie me dijo que el mundo está lleno de personas con doctorados que son emocionalmente analfabetas, y de personas sin estudios que poseen una sabiduría ancestral que el dinero no puede comprar. La injusticia de habernos robado el tiempo más creativo de nuestra vida para encajarnos en moldes académicos es algo que me quema por dentro. Nos hicieron creer que si no encajábamos en ese sistema, éramos el problema. El misterio de por qué no se nos enseña a pensar, sino que pensar, se aclara cuando comprendes que una población que realmente piensa por sí misma es ingobernable. Nos quitaron la capacidad de asombro para darnos un diploma. Hoy entiendo que tuve que desaprender casi todo lo que me enseñaron para empezar a entender realmente cómo funciona el mundo. Nos vendieron un mapa falso de la realidad y nos lanzaron al campo de batalla sin armas reales. Capítulo 9. El espejismo del retiro y la gran estafa del mañana. Llegamos al penúltimo escalón de esta revelación, y aquí es donde el misterio se vuelve más cínico. Nadie me advirtió cuando era joven que la promesa de la jubilación es, en realidad, el cierre de una estafa maestra. Nos pasamos 40 años vendiendo las horas más vibrantes de nuestro día, los lunes de sol, las tardes de primavera y los años en que nuestros hijos aún querían jugar con nosotros, todo a cambio de un descanso que llega cuando el cuerpo ya no tiene la fuerza para reclamar lo perdido. La injusticia es tan grande que casi no podemos verla por su inmensidad. Se nos pide que sacrifiquemos nuestra juventud, nuestra salud y nuestra creatividad en el altar de una empresa, de un sistema o de una deuda, con la esperanza de que a los 65 años recibamos el permiso para, finalmente, ser dueños de nuestro tiempo. Pero nadie me avisó que el tiempo no se puede almacenar en una cuenta bancaria. Nadie me dijo que a los 65 no tendré la espalda para escalar la montaña que hoy sueño, ni los ojos para leer todos esos libros que pospuse para después. El misterio es, ¿por qué aceptamos este trato? ¿Por qué nos aterrorizaron? Nos dijeron que si no seguíamos este guión,
terminaríamos en la miseria, solos y olvidados. La injusticia radica en que nos quitaron la capacidad de crear nuestra propia seguridad hoy, para hacernos dependientes de una migaja mañana. Me duele el alma al pensar en cuántas personas mueren con la música todavía dentro de ellos, esperando un retiro que nunca llegó o que, cuando lo hizo, se sintió como una burla amarga. Nos robaron la vida bajo la promesa de que nos la devolverían cuando ya no supiéramos qué hacer con ella. El mañana es la mentira más exitosa de la historia, y hoy es el día en que decides que no vas a regalar ni un segundo más de tu ahora, a un futuro que nadie te puede garantizar. Capítulo 10. La llave que siempre estuvo en tu bolsillo. Y así, llegamos al misterio final, aquel que el sistema ha gastado billones de dólares en ocultar. Nadie me advirtió cuando era joven que todo lo que buscaba desesperadamente fuera, la validación, el éxito, la seguridad, el amor, eran en realidad herramientas de control para mantenerme corriendo en la rueda de hámster. La injusticia suprema es que nos hicieron creer que éramos pequeños, que estábamos rotos y que necesitábamos consumir algo o ser alguien más para tener valor. Pero la verdad es esta, la puerta de la jaula siempre estuvo abierta. El misterio que no querían que descubrieras es que tienes el poder de decir no. Tienes el poder de definir tu propio éxito, de vivir con menos para ser más. De desconectarte de la narrativa del miedo y empezar a escuchar la voz de tu propia alma. Nadie me avisó que la libertad no es algo que se compra, sino algo que se reclama. Siento una indignación transformadora al darme cuenta de que el mundo se aprovecha de nuestra inseguridad. Una persona que se siente completa, que no teme a la soledad y que entiende que su valor es intrínseco, es una amenaza para el orden establecido. Me hubiera gustado saber que no tenía que pedir permiso para ser feliz, que no tenía que pedir perdón por no querer la casa grande o el coche lujoso, y que mi tiempo es el único tesoro real que poseo. La gran injusticia terminó el momento en que abrí los ojos y comprendí que el sistema solo tiene el poder que yo le otorgo. Hoy, recupero mi soberanía. Hoy, entiendo que la vida no es algo que me pasa, sino algo que yo creo a través de mi atención y mis decisiones. Me ocultaron la llave para que no escapara. Pero se olvidaron de decirme que la llave siempre estuvo en mi bolsillo, esperando a que dejara de mirar hacia afuera y empezara a mirar hacia adentro. Ahora soy libre, y tú, que has escuchado esto hasta el final, también tienes la llave en tus manos. Hemos llegado al final de este viaje por las verdades que el tiempo y el silencio nos quisieron ocultar. Sé que lo que has escuchado hoy ha removido algo en tu interior, esa sensación de que, efectivamente, algo no encaja y que mereces recuperar lo que te ha sido arrebatado. No dejes que este sentimiento se evapore al apagar la pantalla. Si este mensaje ha resonado con esa parte de ti que clama por justicia y por verdad, te pido que te hagas presente. Comenta abajo, ¿qué es eso que nadie te avisó y que hoy ya no puedes ignorar? Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para despertar. Si sientes que este vídeo ha roto una de las cadenas que te ataban, dale like, para que este mensaje pueda saltar los muros del algoritmo y llegar a más personas que hoy se sienten perdidas. Suscríbete a este canal y activa la campana, aquí no vendemos espejismos. Aquí buscamos la verdad y la soberanía personal, capítulo a capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, por tu valentía de mirar de frente a la injusticia y por decidir que, a partir de hoy, nadie más escribirá el guión de tu vida por ti. Nos vemos en el próximo despertar.